Buenas tardes. Hoy os voy a hablar sobre el tema 3, la industrialización y la filantropía, el modelo de la escuela prusiana y las primeras escuelas infantiles, las Infant School, de Robert Owen. Bueno, me he venido hasta New Lanark, Escocia, para que se le dé el mérito que tiene a Escocia, porque se habla de Gran Bretaña cuando no es Inglaterra y realmente es Gran Bretaña, pero es Escocia. Lanark era una ciudad muy próspera porque, bueno, pues empezaron a tener gran industria de lana, de tejido, y se convirtió en una importante potencia textil en esa época. Y bueno, pues fruto de ese crecimiento, pues evidentemente surgieron unos empresarios adinerados que estaban muy interesados en que sus trabajadores estuvieran bien atendidos y todas sus necesidades, y parte de sus necesidades era tener bien atendidos a los hijos. Robert Owen fue el pretendiente de la hija de uno de los dueños de la primera fábrica en Lanark, que optó. Este Robert Owen era un filántropo que abogaba pues, por el tema de tener una nueva visión sobre la sociedad, sobre el carácter. De hecho, además, a la obra, a la fábrica, a ese proyecto lo llamó Institución para la Formación del Carácter, ¿vale? Porque era su idea. Él desarrolló dos aulas, una para antes de que los niños pudieran andar y otra desde que podían andar hasta los 6 años. ¿Vale? Retrasó la incorporación del niño hasta los 12 años para trabajar, que antes les metían enseguida a trabajar, y bueno, pues les daba sobre todo lecciones de las cosas, ¿vale? Hablaba sobre las cosas que ocurrían, que les interesaban a los niños, y trataban sobre eso. También gracias a Buchanan, que era un ayudante que tenía, que era muy habilidoso con la música, pues también daba mucha importancia a la música, al ejercicio al aire libre, a la educación física, bueno, al juego. Y bueno, tuvo una gran repercusión. Además, venía gente prácticamente de todo el mundo a estudiar este modelo. Casi paralelamente, en 1816, Federico I de Prusia, como comenté en clase el otro día, pues empezó a través de la educación a crear un ejército de soldados anulándole la voluntad para que obedecieran sin pensar. Incluso Federico II, que fue su hijo, fue más allá y fue más cruel todavía, ¿no? Utilizando cualquier tipo de castigo que fuera necesario con tal de que los soldados aprendiesen esa lección. Al final, ¿qué es lo que pasó? Pues en la clase política, los estratos políticos se dieron cuenta del poder que tenía la educación, tanto de Robert Owen, que lo utilizaba de una forma filantrópica pues, para realmente educar el carácter, y tanto Federico I y II de Prusia que lo dedicaban para anularlo, ¿no? El carácter y la voluntad, el gran poder que tiene la educación. Esto evidentemente se dieron cuenta los políticos en Gran Bretaña y decidieron pues invertir en la educación y prácticamente echarle el proyecto a Robert Owen, ¿vale? Pues poniendo asignaturas de pago, obligando en Escocia que los chicos llevaran falda como si fuera uniforme, bueno, una serie de... Luego imponiendo castigos cuando Robert Owen en un principio que se había apoyado en los principios pedagógicos, sobre todo de Rousseau, Pestalozzi, pues no tenía ni refuerzos ni castigos, y sin embargo las Infant School, tal y como se conocieron después, pues básicamente era una educación lacaniana en la que, de acción-reacción, en la que estaba siempre muy presente el castigo y el refuerzo. Y bueno, este es el centro neurálgico de este tema. Bueno, quizás decir que Will Despin fue el máximo propulsor de las Infant School. Los ingleses, si en algo son muy famosos, es por ser metódicos y enlatarlo todo. Es decir, cogieron la idea
y la desarrollaron de tal forma paso a paso, que es como yo siempre digo, como las tiendas que se montan solas de Decathlon, que las tiras y se montan solas, pues esto es lo mismo, es un manual que prácticamente tiras el manual y se monta solo. Como si fuera una cadena de McDonald's, que todos los McDonald's tienen que ser exactamente iguales, pues Wilderspin hizo un manual para poder desarrollar las Infant School y de esta forma pues crecieron como hongos, porque decían cómo tenían que ser las aulas, qué es lo que tenían que tener, desde cómo tenían que ser las aulas, el recreo, los aseos, etcétera, hasta los contenidos, o sea, absolutamente todo, muy completa, muy bien estructurado, con lo cual simplemente había que seguir las indicaciones. Pensad que al principio no se requería un profesorado que estuviera preparado para impartir las asignaturas, con lo cual pues podía hacerlo prácticamente quien quisiera, ¿no? Y sobre todo con mano dura, pues ahí valía cualquier persona. Lo importante era que los niños obedeciesen, ¿eh? Y tenerles siempre bien adiestrados. Luego lo demás era que repitieran la lección del libro hasta que se la superan de memoria, nada más.